La semana pasada habíamos visto cómo somos Neyamá. Marita, esto es un repaso para los que no estaban y para los que sí. Habíamos visto cómo somos Neyamá, espíritu, una idea muy platónica, que somos espíritu, que estamos transitando por este mundo, y estábamos tratando de explicarlo a través de metáforas e imágenes. Y hoy había preparado una presentación muy sencilla, mostrando todos esos pasos. Qué tipo inteligente, pero ahora no la puedes prender, porque ahora hay que prenderla. Estábamos explicando todos los pasos que para que se entendiera, porque alguien me dijo, no entendí muy bien. Entonces era la idea que todos puedan entender y que las cosas funcionen. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. En la Kabbalah, igual que algunas corrientes filosóficas antiguas, se habla de que hay 4 reinos. Hoy en día en la biología no se habla de esos reinos, pero 4 reinos. Uno es el inanimado. ¿Qué son los inanimados? Las rocas, los minerales, el agua, el aire. Inanimado, no tiene ánima, espíritu. Dicen también los cabalistas y algunos filósofos antiguos que luego vienen los vegetativos, que serían las plantas. ¿Cuál es la diferencia grande? Son 2 seres vivos, ¿no? Entre un perrito y una planta. Los dos lo tenemos en casa. ¿Cuál es la diferencia entre el perrito y la planta? Uno puede ser que el perrito se mueve, pero vos sabés que hay animales que son fijos. Hay animales que son fijos, los dos son seres vivos. Las plantas también. La planta también. Por ejemplo, ¿conocen el coral? Coral es un animal y es fijo. ¿Está bien? Hay animales que son fijos. Hay animales que se mueven. Hay plantas que son movidas. Plantas que tengan patitas no hay. Pero los antiguos pensaban que era el movimiento. Por eso creían que era el coral una planta. Y pensaban que los hongos son una planta y no son plantas tampoco. Pero por eso se llaman inanimados algunos y animados los otros. ¿Está bien? Porque había no ánima de espíritu, sino animado de moverse. Estaba los inanimados estilo rocas, luego las plantas, luego venían los animales y luego los seres humanos. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que hacer esa salvedad, que lo que era la especie humana al principio eran animales, tal cual. Podían tener inteligencia, podían compartir cultura, podían tener religiones, hacer música, pero eran animales porque les faltaba algo que tenemos, que somos nosotros. ¿Qué es eso? La neyamá. No, pensaban. Los animalitos piensan también. Piensan de una manera diferente o más limitado que nosotros, los humanos. El pensamiento no es el problema, sino la neyamá, el espíritu. Somos espíritu. Y lo tratábamos de ver de muchas maneras diferentes la semana que viene, y una de las comparaciones que hacíamos era con los celulares, ¿bien? Con los teléfonos. Imagínense que una planta sería como un telégrafo. ¿Se puede comunicar? Se puede comunicar, pero tiene limitaciones en su comunicación, muy pocas. Las plantas se comunican, entre ellas se comunican. Tienen hilos de comunicación las plantas, igual que los hilos del telégrafo. Luego tenemos la época, pasando muy rápido, la época de los teléfonos fijos. Estaban en nuestra casa. ¿Podíamos movernos con esos teléfonos fijos? Podíamos con el cable ir unos metros para acá y el otro del cable correrle un cacho para allá. Era como muy limitado. Y lo que podíamos transmitir o recibir era también muy limitado. ¿Qué era lo que podíamos? Palabra, sonidos. ¿No, verdad? Un día alguien decide inventar el teléfono móvil, que también era limitado porque era para palabras y sonidos también, pero ahora la ventaja que tenía era que se puede mover. Finalmente empezó a aparecer que uno puede mandar texto, y luego, como dijimos la semana pasada, hoy en día se puede mandar todo un poco con el celular. Y las conexiones son maravillosas. De a poco nos fuimos sacando de encima los cables para ir teniendo una movilidad cada vez más grande. Lo mismo pasa entre el ser inanimado, y dije ser correctamente, porque de acuerdo a la Kabbalah, todos tienen alma, también las piedras tienen un alma, muy limitada, pero la tiene. Los planetas tienen alma, el aire tiene alma, todo tiene alma. Desde los seres inanimados hasta los humanos hay una sucesión, una evolución, que somos nosotros como los celulares más top. Somos los que tenemos más conexión, los que podemos transmitir y recibir más información, los que podemos generar cosas que con los viejos teléfonos no podíamos hacer nada. Sí, claro.
lo que tienen los seres así comunes es Nefesh. Nefesh, por ejemplo, en el himno de Israel, Nefesh Yehudi, oh mía, el alma judía late en el pecho de las personas judías. Nefesh era la manera antigua que tenían nuestros antepasados para referirse a la energía. Y sí, obviamente, las cosas inanimadas tienen energía. Una piedra está hecha de átomos. Los átomos están pegados unos a otros con energía. Somos energía. ¿Está bien? Así que hay energía en las plantas, energía en los animales, energía en nosotros. Eso es lo mismo. ¿Qué pasa el día que uno fallece? Esa energía que nos mantiene con vida ya no está más. ¿A dónde se va esa energía? No es el espíritu, no es un fantasmita, es energía. ¿A dónde se va? La energía que hace que el corazón marche, que el cerebro marche, que los riñones. ¿Dónde está esa energía? La energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, ¿en qué se transforma la energía que tenemos? En el aire, porque cuando se va, ¿cómo se llama? Descomponiendo el cuerpo, se va convirtiendo en gases, los bichitos que lo comen lo van convirtiendo en materia. Ahí se va la energía del Nefesh. Es una energía que se comparte con los animalitos. Somos parte de un ecosistema universal que es igualito a los animalitos. ¿Está bien? Igualito de las plantas, igualito a los que eran antes que nosotros, humanos, pero sin Neshama. ¿Está claro? Cuando uno habla de esos humanos, son como nosotros. Tenían ciudades, hablaban, tenían reyes, armaban lío, todo igual que nosotros. No tenían una sola cosa, no eran Neshama. Por lo tanto, no podían tener libre albedrío. Se manejaban más por instintos que por decisiones voluntarias. Hoy en día hay gente que se maneja así también. Hay gente que se maneja más por condicionamientos, por cosas que les enseñaron, por adoctrinamientos, por fanatismos. ¿Hay gente así hoy en día o no? Hay gente así, ¿no? ¿Verdad? Gente que no piensa, gente que se deja llevar por la corriente, por la marea. Hay gente así. Eso es en lo que respecta a la energía. Muy buena palabra, pregunta Nefesh. Los animalitos y las personas tenemos algo también que se llama Ruach. Ruach en hebreo es viento. Ruach también es aliento, como el que hace la hinchada en el estadio, Ruach. Pero el Ruach es los ánimos, las emociones. Las plantas tienen algo parecido de emociones. Entre ellas se comunican emociones. Hay experimentos que se hicieron el año pasado, incluso creo, en la Universidad de Tel Aviv, donde se escuchan sonidos. Nosotros no lo podemos escuchar, pero algunas máquinas que captan ondas que nosotros no escuchamos, que cuando las plantas se sienten en peligro, emiten unos chasquidos que otras plantas pueden recibir. Y entonces, por ejemplo, si en la tomatera acá, en mi balcón, empecé a podar, yo le estoy haciendo un favor a la tomatera, pero ella no lo sabe, siente que la estoy podando. Entonces hace unos chasquidos que, por ejemplo, ahí la otra planta, todo legal, lo que está plantado en mi balcón, la otra planta, por ejemplo, el limonero, siente los chasquidos y cómo reacciona. Se pone como las hojitas más para sí, más cosas. Cuando se dice hablarle a las plantitas, sí, las plantitas no es que tienen oídos, pero perciben cosas. ¿Y crece bien? Muy bien. Hay experimentos, algunos dicen que es pseudociencia, ¿verdad? Yo no sé si es pseudociencia o no, lo hizo un científico que es así, un famoso científico, me olvidé el nombre porque así soy yo, japonés. El señor hizo un experimento de poner música tan, tan, tararán, tan, 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 a las plantitas. No, perdón, agua, no había plantitas, era agua. Música clásica. Y después las miraba al microscopio. ¿Y qué veía? Que las figuras al microscopio del agua eran parejo, ordenado, estable, muy bonitas. Y después le ponía música elegante. Le ponía elegante, si eso se puede llamar música. ¿Está bien? Y entonces, cosas como, sí, señores, soy aurinegro, cosas así. ¿Está? ¿Y sabés lo que veía? Sí, por eso, le ponía esas cosas y las veía al microscopio y ¿sabés lo que encontraba? Desorden, garrafas tiradas, cosas que no eran estables. Y no es, algunos dicen que es pseudociencia, yo nunca lo comprobé, pero el tipo se supone que es científico, trabaja en esas cosas y dice que si vos le pones música agradable, sincrónica, las cosas salen estables, ordenadas. Si le pones ruidos,
el agua es afectada. Si el agua es afectada, imagínate una planta que tiene una evolución mayor que el agua. Imagínate los seres humanos. De ahí podríamos salir a, ya que no me marchó la PowerPoint que preparé, podríamos salir a hablar sobre la importancia del bien hablar con nosotros mismos y con el prójimo. Que no era la clase del día de hoy, pero viene bien. Si música, sonidos, al agua y a las plantas y a los animalitos los afectan a nivel de las células de una manera negativa o positiva, cuanto más nos pueden afectar a nosotros. Por lo tanto, ¿qué palabras y músicas deberíamos estar diciendo y escuchando positivas? Aquellas que puedan hacer que estemos en un nivel estable en nuestra vida. Por ejemplo, entonces cuando alguien pone esas músicas para meditar, que no tiene por qué ser cosas orientales, chinas, japonesas, músicas para meditar que tienen cierta frecuencia de onda, que tienen ciertas armonías, no es simplemente algo que la cabeza dice, bueno, voy a sentirme bien. Las células empiezan a comportarse de una manera ordenada y bien. Eso es con lo que respecta a, habíamos dicho, ruaj, que es los estados de ánimos. Las plantitas tienen sus estados de ánimos, que son, alguien que sepa biología diría que son irritaciones en realidad, que no son emociones. Después los animalitos tienen sus emociones, nosotros tenemos las nuestras. Pero el ser humano tiene algo más, somos algo más, que es Neyamá, que es espíritu, que los demás no lo tienen. Y yo la otra vez, y ahora de vuelta, y lo podríamos ver mucho más lindo con los dibujitos, pero bueno, que era, estamos conectados con un Wi-Fi o con un 5G si queremos más movilidad. Tenemos, o 4G, o lo que haya en el país que nos estén viendo online. Tenemos la posibilidad de estar conectados en una red que con el teléfono viejo no teníamos. Cuando los viejos Nokia, viejos Motorola, aquellos primeros celulares, podíamos estar por la calle caminando, y no mucho tiempo, porque las baterías eran muy breves, podíamos estar caminando y hablando por teléfono, no podíamos hacer mucho más que eso. Hoy en día, con el celular, podemos estar en este momento, que es lo que estamos haciendo, no con un celular, pero casi, gente de muchas partes del mundo nos están viendo, ahora en directo, acá mismo. Nos están viendo en este momento. Gente de Costa Rica, de Chile, de Argentina, de Israel, de Bolivia. Mi madre en su casa. Sin salir de su casa nos están viendo. ¿Cómo es esa conexión? ¿De dónde sale? ¿Cómo puede ser esa magia? Sí, ¿cómo es esa magia? No me pregunten porque no soy ingeniero, pero la cuestión es, hay ondas de electricidad que se transmiten. Esas ondas de electricidad se transmiten a otro lugar, todo muy rápido, que se transmite a una computadora súper poderosa que debe estar por Estados Unidos. Y ahí lo recibe Don YouTube o Don Facebook, por donde se transmiten estas cosas. Y ellos a su vez la transmiten para otros lugares, donde cada uno lo recibe. Estamos conectados en este mismo momento, en este mismo instante, a cualquier parte del mundo. Suena como magia o locura, pero es la verdad, eso es lo que ocurre. Con el espíritu que somos pasa lo mismo. Los espíritus estamos conectados por una red, un wifi, un 5G, un 4G, lo que sea, espiritual. Lo que permite que estemos todos conectados, aunque no nos demos cuenta. Si yo estoy ahora con mi celular jugando, cualquier cosita, yo no me doy cuenta, si estoy en el solitario, el sudoku, lo que sea, no me doy cuenta que mi celular está comunicándose, vaya a saber con quién, en qué parte del mundo. No lo sé, pero lo está haciendo. Porque hay cosas que están funcionando ocultas para el usuario, pero que están conectadas. Y de repente me dice, tenés un mail. ¿Y cómo sabe el celular que tengo un mail? Porque sin que yo me entere, está preguntando en la acción de Gmail cada tantos minutos. Recibí un mail. Y el WhatsApp lo mismo. Y un montón de cosas están funcionando y no nos damos cuenta. Eso pasa también en nosotros. Nuestro espíritu está conectado a millones de cosas. Nuestro espíritu, lo que somos nosotros, está conectado a millones de cosas. Pero el aparato celular, nosotros, el cuerpo no se entera. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando surge una notificación. ¿Está bien? ¿Dónde surgen las notificaciones para los humanos, ya que no somos celulares? ¿Dónde surgen? Para algunas personas pueden surgir en sueños. Uno tiene sueños que no son producto de algo físico que está ocurriendo en este momento, ni de una condición previa de que estaba pensando en algo. Ejemplo real. Esto lo contó Freud en un caso. Había fallecido un niño y hacían
los velorios en las casas en esa época. Y el papá se quedó dormido. Y de repente sueña el papá que el hijo le grita: papá, papá, ¿por qué me estás quemando? El niño muerto le grita en sueño: papá, me estás incendiando, papá. Y el tipo estaba durmiendo, se despierta y había un incendio en la casa. Y se estaba quemando en donde estaba haciéndole el velorio al nene. Una de las velas que se ponían al lado de la tumba del féretro se cayó y se estaba quemando. La gente que cree en cosas milagrosas, dicen, el niño, el espíritu, le estaba hablando al padre diciendo: despertate, se está quemando. Ahí Freud no creía en el espíritu, lo explicó de otra manera. El padre dormido sentía el olor a quemado, se estaba quemando la casa, y su cerebro le dijo: despertate, pero no se despertaba porque estaba traumatizado por la muerte de su hijo, estaba cansado, etc. Entonces generó un sueño que no era solo para que no se queme el hijo muerto, era para que él no se muera. Generó un sueño que decía: despertate, despertate. Y la única manera que tuvo su mente oculta de decirle eso, ¿cuál era? Papá, me estoy quemando. ¿Se entiende? Tenemos entonces una manera de verlo, Freud, que es: su cerebro generó ese sueño. ¿Por qué? Porque olfateó el humo. Los que creen en el espíritu dicen: recibí una notificación del más allá. Como cuando dice: recibiste un mail. ¿De quién era ese mail? Del hijo. Porque el espíritu sigue vivo, muere el cuerpo, pero no el espíritu. Si yo les preguntara a ustedes ahora, que supongo que no conocían la historia, vamos a suponer que es real la que contó Freud, yo no sé si es real o no, él la contó en uno de sus libros. ¿Ustedes con cuál de las opciones se quedan? ¿Con que el hijo espiritualmente le mandó una notificación? ¿O dormido sintió que se estaba quemando la casa y lo que sea? Decidan, no hay buena respuesta o no. Desde el punto de vista cabalístico es el hijo, ¿tá? Desde el punto de vista, el sueño. Dale, el sueño. Gabriel, el hijo. Dale, el hijo. El hijo. No, lo más lógico es que está quemando y siente el olor, eso es lo más lógico. El olor. Está bien, tenemos gente que es más racional, vos no querés decidirte. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, el hijo. ¿El hijo también? ¿También? Bueno, tenemos repartida la clase. Algunos dicen el hijo, algunos dicen el espíritu. Yo ya les conté algunas cosas que lógicamente no se pueden saber, como qué había encima del techo en el hospital. Se los conté, no se los vuelvo a contar. Aunque el público se renovó, no se los voy a volver a contar. Pero gente que salió de su cuerpo en momentos de muerte clínica y que vieron cosas que estaban aconteciendo en otro lugar o encima del techo de la habitación, que no se podía saber de otra forma, a no ser que uno estuviera encima del techo. Entonces en ese caso no hay lógica, es el espíritu estaba viendo. Desde el punto de vista cabalístico, sí, recibimos esas notificaciones. El celular hace zoom, zoom, zoom. Yo no lo estoy mirando, me está avisando de cosas. El espíritu recibe. Pero como estamos despiertos, no nos permitimos adentrarnos en lo espiritual, en esa red de conexiones. Entonces, cuando uno duerme, se apaga la pantalla, se apagan el Spotify, se apaga todo y uno puede percibir cuestiones así, espirituales. En la antigüedad había profetas, gente que estando despierta recibía mensajes. Como el mensaje era muy poderoso, la mayoría de ellos caía en trance en el piso. Entre judíos y no judíos pasaba eso. Por ejemplo, las pitonisas que se tiraban al suelo tenían trances como que se volvían así como, siempre me olvido cómo se llama esta gente que se cae al piso, y epilépticos, ¿no verdad? Como si fuera un ataque de epilepsia. Pero ellos estaban recibiendo mensajes de una red que no era lo que yo sé porque estoy hablando con ustedes. De algún lado venía la información. Cosas que vos no tenías cómo saberlo porque no pasaba ahora, pasó hace tiempo o va a pasar o pasó en otro lugar. Historias de gente que sabe lo que está pasando ahora muy lejos y no tiene cómo enterarse. Como esa mamá que se despertó una noche y le dijo al marido: le pasó algo al nene. Y el nene estaba en Colombia en un paseo que hacen después de la chavada del ejército. Y realmente, al rato, llamaron de la embajada de Israel para avisarle que el hijo había sido secuestrado por la FARC. Y entonces, ¿cómo pudo saber la madre antes del llamado de la embajada? Ahí no tenemos lógica. La lógica puede decir: la madre sabe que la FARC trabaja en Colombia. Y entonces dijo: mi hijo es israelí, lo ven que puede tener plata o lo que sea. Entonces su cabeza estaba manejándose. ¿Cómo coincidió que llamaron de la embajada? Quedó el cuento. Si no le hubieran llamado de la embajada, ¿nos enterábamos?
no nos enteramos. Así que la gente lógica puede decir, nada, espíritu no. La otra gente va a decir, obvio que es espíritu, obvio. Sí. ¿Escucha la gente? La madre de Valentina dijo que ella en un momento sintió algo en el corazón que le avisaba que algo estaba sucediendo, que algo malo estaba sucediendo. Y seguramente en ese momento fue cuando estaban matando a la hija. Muy bien. Berta usa la parte lógica que dice, algo estaba pasando raro y yo hago la lucubración de qué es lo que es. Como algo pasó, viste que era verdad. Pero si no hubiera pasado nada, se había quedado sin batería, ¿no verdad? Hubiera dicho, bueno, está, no pasó nada. Obvio, queda nerviosa, pero hubiera sido mejor nerviosa y... Bueno, está. No es el tema ahora igual. Entonces, viste cómo uno lo puede explicar de una manera racional también. Pero cuando dan datos que ya no lo puedes explicar de forma racional, hay algunos libros escritos por gente que sabe que buscan las profecías de la Torá o del Tanaj, que son 1000, 2000, 3000 años antes de hechos y que ocurren tal cual les cuenta. Le voy a decir una sola profecía, que en su momento era ridícula. Decía, desde los 4 puntos del mundo van a volver los judíos a Israel en grandes pájaros. Pájaros. Es una imagen muy bonita, muy metafórica, eso fue dicho hace 2800 años. No existían grandes pájaros que llevaran gente desde los 4 puntos del mundo. Y sin embargo, esa profecía se cumplió. Los grandes pájaros son aviones. ¿Cómo podía explicar un profeta de hace 3000 años lo que es un avión? No existía. Entonces, ¿a qué se parece un avión? Un pájaro. Para nosotros no existen los platos voladores, pero el que vio uno dijo plato volador. Quizás tiene otro nombre en Marte ese aparato, pero para el tipo era un plato que volaba. ¿Está bien? Para nosotros un avión es un avión, no es un pájaro. Un tipo hace 3000 años dijo, los judíos van a volver de toda la tierra con diferentes lenguas a Israel en pájaros. Ocurrió. Y ocurrieron otras profecías que dice la Torá, que no tiene como, bueno, estoy traumatizado por mi hijo, lo que sea. Tenemos entonces esa red espiritual que nos conecta, que uno puede explicarlo de otra manera si quiere, también, pero esa red nos conecta. Y hay algo más muy simpático, que es lo siguiente, que es el tema de la nube, que cuesta entenderlo. La Neyamá, eso que somos, el espíritu, no está dentro del cuerpo. Por algunos filósofos, creo que cristianos, de la Edad Media, se empezó a decir que como el cuerpo es la prisión del alma, y también lo llaman alma, no espíritu, entonces acá adentro hay un pequeño yo que está ahí aprisionado por el cuerpo, que es malo, feo y bobo, pero el espíritu es maravilloso, pero vive en un cuerpo aprisionado, como una cárcel realmente, y que la muerte sería la liberación de esa cárcel. El punto de vista judío no es así, no estamos adentro del cuerpo, no habitamos un cuerpo. Es, como el ejemplo que dije la semana pasada, y quizás se puede entender, el control remoto. El que tiene un control remoto no vive adentro del aparato, está fuera del aparato. El aparato se mueve, va, viene, pero uno está fuera de ese aparato. El día que deja de tener batería el juguete, ¿qué hace uno, el dueño del control remoto? ¿Qué hace? Le cambia las pilas o se compra otro juguete. O creció y ya no usa más el autito, ahora usa otra cosa. Claro que no somos autitos de control remoto, pues también tenemos nuestras sensaciones, todo lo demás que tenemos como seres humanos, pero Dios aparte no quiere, Dios es como una decisión, no quiere que sepamos absolutamente a ciencia cierta que somos esa Neyamá, que estamos viviendo en otra realidad, pero que estamos conectados a este cuerpo con un control remoto que lo manejamos. ¿Por qué? Porque nos generaría muchas dificultades para vivir en este mundo. Algunas de las maneras cabalísticas de interpretar algunas, no todas, algunas esquizofrenias, locura, es eso. Es la persona, por algún tema de conexiones, se da cuenta que esta realidad no es la real realidad. ¿Está bien? No estamos hablando de todas las esquizofrenias, de algunas.
se da cuenta que tiene otra vida en otro lugar. Pero no sabe cómo explicarlo, porque el espíritu no se puede explicar. El espíritu es completamente diferente a todo lo que conocemos. Entonces se siente raro y habla cosas raras y siente que vive en otro mundo. Entonces, una persona racional, el psiquiatra, recibe a la persona y dice, bueno, vamos a medicarlo, porque hoy en día ya existe la medicación. En el pasado le hacían cosas peores. La medicación, que yo sepa, no es mala. Antes le hacían cosas peores, no era medicarlo. Hoy existe como una condena social. Pero imagínense que la persona está conectada a otra realidad que es real. Pero como no lo puede explicar, como es una ilegalidad que ocurra eso, porque Dios no quiere que ocurra, pero ocurre no por voluntad de la persona, porque algo falló en las conexiones, entonces uno vive traumatizado por una realidad que no es la que está viviendo junto a los demás. O aquello, algo en el cerebro no le funciona y bueno, es una enfermedad y está, respetemos su condición, igual que respetamos diabético, y etcétera, ¿no es verdad? Pero si el pibe en realidad tenía una conexión, no con una cosa que no marchaba en su cerebro, sino con otro plano espiritual, y él podía así estar hablando con alguien que nosotros, si no tenemos eso, no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que veía es real o no? Porque una de las explicaciones, sí, obvio, no, pero para realidad compartida. Porque eso es también la esquizofrenia, es una realidad que no es compartida. ¿Cómo podemos saber nosotros? Y no tenemos cómo saberlo, porque nuestra conexión no funciona. No funciona de esa manera. Y la de él funciona de otra manera. Así es como marcha el mundo. Pero es como el ejemplo del celular. Si yo, por ejemplo, en este momento en mi celular tengo conexión a internet, porque sé la clave del wifi de acá, y ustedes no, porque son visitas, no tienen la conexión a internet. Yo tengo información que ustedes no tienen. Entonces le puedo decir algo y usted dice, ¿y dónde sacaste eso? No digas pavadas. Entonces ustedes entienden lo que es una conexión a internet y no hay problema. Pero ahora las conexiones a internet, supónganse, son algo que la gente no conoce. ¿Cómo hacemos para explicar que yo sé lo que está pasando en otra parte del mundo? ¿Cómo hago para explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Pero y cómo? Si estoy en una tribu de gente que no tiene nada de tecnología y le digo, mira, este aparato me conecta con el mundo y me habla y me dice cosas, me dice magia o brujería, o me queman porque brujería, o no. Entonces, bueno, hay esquizofrenia que sí puede ser enfermedad directamente y otras puede ser, no sabemos. En la Kabbalah se explica también, entre otras cosas, no siempre, pero algunos casos. ¿Vieron la gente que dice que ve sombras, fantasmas y cosas por el estilo? Este no es la única realidad de este mundo. Hay muchas realidades y son paralelas. La ciencia habla de muchos universos también, que no los podemos ver porque no tenemos los órganos para verlos. Pero acá, al mismo tiempo, hay muchas dimensiones al mismo tiempo y está lleno de gente y cosas que están pasando acá y no nos enteramos. Les doy un ejemplo, y esto ustedes lo van a entender, no es mucha locura para nadie. En este momento, acá, está pasando Canal 4, está pasando Canal 5, 10, 12, todos, están pasando acá. Están por acá. Y las radios, y las FMs, y los walkie-talkies de la policía, todo está pasando por acá. Y el 5G, y el 4G, y todo lo demás. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo podemos captar? ¿Cómo lo podríamos captar? Si funciona la tele. Si funciona la tele, ponemos... No, pero no es salir a la calle, Berta. Necesitamos el aparatito. El aparatito. Millones de ondas que están por acá, pero millones, nos atraviesan por todos lados y ni nos enteramos. Hasta que alguien no inventó el aparatito. Bueno, eso está pasando en el mundo espiritual también. Millones de personas, de realidades, que nosotros no nos enteramos. Pero hay gente que puede tener una antenita especial, que somos profetas, o la gente que puede tener una esquizofrenia, o gente que tiene una conexión especial y puede ver cosas que nosotros no vemos. Eso sería esa red espiritual. No quiere decir, vuelvo a decir, que todos los que tienen esquizofrenia están siendo profetas o viendo otros mundos. Quizás realmente tienen una conexión que no está como debería estar en su parte neurológica. De hecho, eso se puede ver con ciertas formas tecnológicas, si está bien o no ciertas conexiones. Una palabra en hebreo, en yiddish, sí. Sí, señor. Sí. ¿Qué aprendes para ver la red espiritual?
¿Te acordás cuando empezamos hace mucho tiempo a hacer algunas meditaciones? A través de las meditaciones hay gente que puede llegar a un nivel donde se desconecta de las cosas cotidianas y puede recibir ciertas notificaciones. No es que vas a recibir todo WhatsApp junto del mundo espiritual. Algunas notificaciones. ¿Por qué? Porque Dios clausuró hace muchos años, cientos de años, clausuró el canal oficial de comunicaciones espirituales. Lo clausuró. Antes había profetas. Entre judíos y no judíos había profetas. Gente que se conectaba de manera más habitual a la red espiritual. Dice la tradición judía que en la época del Mashiach esa red espiritual va a volver a transmitir y que todos van a ser profetas. Vos vas a poder saber cosas que ni internet ni el vecino te va a poder contar. Vos lo vas a poder saber. ¿Por qué? Porque esa antenita va a estar conectada y la red va a estar funcionando. Imagínate que Dios es Canel, el señor dictador de Cuba, y internet es lo que Dios cortó. ¿Viste cuando hay relajo corta internet? ¿Por qué? Porque no quiere que la gente se entere de cosas. Y que, ¿te acordás que hubo una revolución el año pasado o algo así? Cortó el internet. ¿Y por qué? Porque no quiere que la gente se contacte a través de internet. Bueno, Dios es esa especie de dictador que dice, yo ahora no quiero que ustedes se conecten por internet. Pero a diferencia de los dictadores, el dictador Dios lo hace por un beneficio nuestro. No es para él seguir siendo el que manda. ¿Cuál sería el beneficio, pensemos, de que no tengamos conectada la red espiritual poder ser profetas? ¿Cuál es el beneficio? ¿No sería mejor que todo el mundo estuviera conectado? Todos seríamos buenos, amorosos, sabríamos las cosas de la vida tranquilamente. ¿Cuál es la necesidad de Dios para decir, hasta acá llegamos? Piensen, a ver. No hay una respuesta. Yo le puedo decir una respuesta que dieron sabios. ¿Está bien? Pero Dios no dijo, miren que lo canceló por... Pero piensen ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuál pudiera ser el motivo? Un dictador, entendimos cuál es el motivo. ¿No? Y entonces, ¿cómo puede ser un favor que te corte la transmisión? Sí, el ser humano es mortal. Muy bien. Que para que el ser humano se enfoque en el aquí y ahora, en su vida acá, y pueda desarrollar su vida acá, y no estar pendiente de otras cosas. Excelente. También. Viviendo en otras realidades que no son el aquí y ahora, que no te favorecen. Esa es una excelente respuesta. Nos hizo limitados en un aquí y ahora, vivamos el aquí y ahora. Tengamos esta conexión que tenemos acá. ¿Por qué en algunos colegios se prohíbe usar el celular en clase? Es obvio. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar haciendo lo que tiene que estar haciendo en clase. Igual va a estar charlando con el lado, no sé qué. Pero es lo mismo si está bobeando con las pelotitas y mandando mensajitos y chatgram y todo lo demás. No. Entonces hay un motivo por el cual en los colegios, incluso en los recreos, se prohíbe usar el celular. No uses el celular. ¿Por qué las abuelas insisten? Nietitas, no usen el celular en la mesa. ¿Por qué las abuelas? ¿Por qué? Las abuelas son las peores, entonces. ¿Hacen los padres? En mi caso de mi suegra. En todas las casas pasa lo mismo, Berta. En todas las casas pasa lo mismo. Sí, en todas las casas pasa lo mismo. No, ¿verdad? Protestan. ¿Por qué? No sé. Porque dicen, vos me decís que yo no lo use. Pero es el momento... En el canastita. Muy bien. ¿Sabes por qué, Beatriz? Porque es el momento en que charlemos. No estar chateando, Chatogram, Instagram y todo lo demás. Estamos acá, nos juntamos, no vamos a estar con el celular. Está perfecto, ¿no? ¿Verdad? Habría que instaurar esas cosas. Como siempre, cuando el señor Rabino en cualquier sinagoga empieza a hablar, no para de sonar un celular. Siempre pasa. Miren, van a ver que siempre pasa. Siempre. No sé si alguno de los presentes fue el viernes pasado que le hacía ruidito de alguno de los presentes. No sé. No quiero quemar a nadie porque no me acuerdo. Sabes que estoy mal de la memoria, pero a alguien le sonaba y le sonaba. El tuyo habrá sido. Le sonaba. Bueno. Lo tengo silenciado hasta que se prende. Entonces, bueno, ¿por qué cancelamos los celulares a la hora de la comida en familia? Para poder estar en familia. ¿Por qué en la escuela? Para que los niños se concentren. ¿Por qué Dios cancela el internet? Para que los niños se concentren. ¿En qué? Aquí y ahora. No andes pensando en otras cosas. No precisás ser profeta. La época de la profecía ya pasó, va a volver a ser.
pero ya pasó, ahora se precisa otras cosas. Entonces, Dios no quiere que tengas esa profecía, pero sí puedes hacer meditaciones judías cabalísticas, o cuando te vas a dormir, pedir para conectarte a la internet espiritual, etc. Una señora el otro día me contó que el papá recientemente fallecido se le había aparecido en sueños, ¿no? Y que le decía, estoy bien, no te preocupes por mí, hace tu vida, sigue adelante. Gente lógica y racional como Estela te va a decir, es su cerebro que está generando esa imagen. Y estamos de acuerdo que puede ser una buena opción, ¿no? Una manera de ir superando el duelo es que la propia imagen de la persona que uno lleva en su mente se le aparezca y le diga, seguí adelante. Puede ser. ¿Viste? Ahí sonó. Yo no fui. El mío siempre está silenciado. Pero, y la otra puede ser, ¿y si realmente le habló el Señor Padre en los sueños? Realmente no lo podemos saber. Por eso. Entonces, está la opción de que algún familiar fallecido aparezca en sueños. Puede ser. La tradición judía que dice que sí, que puede pasar. Y los racionalistas están diciendo, no, son tus sentimientos, tus ideas, tus creencias. Los dos son respetables mientras se respeten ambos. Las dos ideas son respetables. Lo que es importante es que la persona no ande pensando todo el día en conexiones con la gente muerta, sino con ¿qué? Con el aquí y ahora. Con el aquí y ahora. ¿Qué podemos hacer hoy, aquí y ahora? Es qué tenemos hoy para hacer, porque lo que va a pasar mañana, ¿quién lo sabe? ¿No, verdad? Ahora sí, ya no vamos, ya no. Sí, ya que no me marchó el PowerPoint. Sí, no, pero para concluir, no, ya está. Sí, ya vi. Ahora le va a empezar a sonar el celular, Berta, para que corte. Entonces, ¿sabés qué? Ya terminamos, Berta. Un último coso, una última comparación con el celular. El celular, ¿cuándo es hora de cargarlo? Cuando está bajita la batería, o hay gente como yo, y supongo uno de ustedes también, que ya está en el 98 y ya lo ponemos a cargar porque estamos en 98, queremos que esté en 100. Está muy bien. Pero hay gente que es como maniática, siempre tiene que estar cargado. Yo, por ejemplo. Que eso no le hace bien a la batería. ¿Qué pasa con estos celulares modernos que viene con la batería ya metida adentro y no se puede sacar del celular? Porque los viejos celulares, estaba la tapita, no era negocio para la fábrica de celulares, era negocio para las baterías. Pues le cambiabas la batería y seguías adelante. Entonces, se murió el celular, se le acabó la batería, ya no marcha, ya se llegó al máximo de cargas, se murió el celular. Se puede abrir y cambiarla, pero es complicado y sale caro también. Y dependiendo, cuanto más caro el celular, más caro es y más probable que se rompa. Entonces, un día iPhone inventó, no se cambia más. Entonces, ¿cuándo es el fallecimiento del iPhone? Hay varios motivos. Uno es, se le acabó la batería y supongamos que no la podemos cambiar, se murió el iPhone. Otra, se cae y se rompe. Y está que lo roben, pero no vamos a hacer que lo roben. Se cayó y se rompió, se metió al agua, el iPhone sigue sin tener capacidad para soportar agua. Yo ayer caminé bajo la lluvia, me mojé hasta partes que no tienen nombre, y el celular ahora ves que está mojado, pero como este tiene protección, ¿está bien? Me gustó caminar bajo la lluvia, es muy lindo. Entonces, se muere la batería, se murió. Se cae, se murió, se moja, se murió. ¿No le pasa lo mismo a las personas? Sí le pasa. Bueno, este aguanta lluvia, este aguanta. Por eso, hay algunos que aguantan. El iPhone no, uno lo mira muy fuerte al iPhone y se rompe. Entonces, lo mismo pasa con las personas, ¿no, verdad? Se muere. Ahora, la pregunta es esta. Si es el viejo celular, que no tiene conexión a internet ni nada, supongamos que había de los que tienen fotitos y cosas, el récord de la viborita, todo eso. ¿Dónde queda esa información si no se conectaba a internet? ¿Dónde queda? Los teléfonos, los llamados, ¿dónde quedan? Pero se murió el celular, señora. Pero se murió, no hay más batería, ya está. Se murió, no de los viejos celulares. Se murió. Caput. Se puede hacer autopsia se puede hacer, se puede poner un cable y cosas, todo. Se puede. Yo he revivido algún celular haciendo trampas así, pero son en los celulares. A las personas al día de hoy no se las puede revivir así. ¿Está bien? La memoria. Un día a alguien se le ocurrió, ¿y qué pasa si guardamos la memoria en algo que no sea el celular?
Entonces cuando yo era chico, mi primera computadora se guardaba la información en un cassette. Cassette de música, en un cassette se ponía, una maravilla, en un cassette de música. Después se inventó el disquete, después el disquete más chiquito, después el USB, después las memorias son enormes adentro de la computadora, son precisadas. Si un día alguien dijo, ¿y qué pasa si se rompe, se pierde? Vamos a inventar la nube. Y hoy todas las cosas están en la nube. Cuando Berta publicó hace un rato una foto en Facebook, no está en el celular de Berta la foto. ¿Dónde está? Y en la nube. ¿Dónde es la nube? En algún lugar de Estados Unidos o vaya a saber dónde. Google va a tener o ya tiene en Uruguay lugares donde guardar cosas. En algún lugar de la nube. El día que se acabe este celular, porque no funciona más, se rompió, lo robaron, lo que sea. La información que está en la nube, ¿dónde está? Nadie la tiene en la nube. La tiene el señor Facebook, el señor Gmail, no sé, pero está en la nube. Cuando nosotros nos morimos, dice la tradición judía, la información no está dentro nuestro. La información importante no está. Si tenemos, yo qué sé, la apendicitis, sí, la información de eso cortado está ahí. ¿Está bien? Pero esa información no es la que importa. La otra información está en la nube. Cuando uno se muere, su información permanece. ¿En dónde permanece? En la nube. ¿Cómo le llamamos en judío a la nube? Gan Eden, paraíso. Paraíso. Entonces cuando decimos la persona fallece, pero en realidad sigue viva, no es un invento así como místico. Su información está guardada. ¿En dónde? En la nube. ¿Y quién es el dueño del Gan Eden? ¿Y quién es el dueño de ese Gan Eden? Dios. Y Dios no lo pierde, no lo rompe, no lo vende. Lo tiene Dios guardado. Entonces Dios consulta esa memoria. Y ve, a ver, ¿qué hiciste tal día, tal hora? Y está ahí el Facebook o el Instagram con la foto y lo que hizo y lo que no hizo. Está ahí. Eso es el paraíso. Y eso es el peligro del paraíso. Porque si uno hizo cosas no muy santas, están guardadas en Facebook. ¿Está bien? No, pero el celular, ¿te acordás que el celular se conecta sin que vos te des cuenta? Todo el tiempo estás mandando información y vos no sabés. Y vos no sabés. En el celular tenés como trabar que no mandes, dicen, que no mandes información. Ya termino con esto, Berta. El queridísimo Presi. No, porque tenemos que cocinar para Rollallone. Y sí, sí. Yo ya empecé. Ya hay comida en el freezer. Ya. Mirá que simple. Yo trabajo, aunque no lo crea Jaco, yo trabajo mucho. Ya está el tuco puesto en el freezer. Escuchame una cosa, porque yo como buen judío ashkenazí, fideo con tuco en Rosh Hashanah. ¿Y por qué no? A mí me gusta. Hago un tuco, mucha verdura, muy rico. Sigamos. No importa mi menú, pero muy rico. A vos te gustan los fideos, ¿no? Pero no te voy a invitar, no te preocupes. Entonces, mirá qué simpático que es el asunto. La información que está puesta en internet la guarda Dios. ¿Está bien? Hay algo que se llama la teshuvá, que es el arrepentimiento. ¿Y qué hace Dios con esa información? Si uno se arrepiente realmente, de corazón, Dios agarra ese pedazo de información y lo borra. Lo borra, ya no existe más. Entonces, el pecado existió, los efectos existieron y hay que hacerse cargo de esos efectos. Por ejemplo, ir preso, pagar multas o lo que sea. Pero la memoria para el Gan Eden, si hubo teshuvá, arrepentimiento, ya no está. Y este es el mes del arrepentimiento, el Ul, que es importante hacer teshuvá, ver qué hicimos e ir borrando los registros malos de la memoria en el más allá. Y hay que hacer lo posible para borrar los registros malos en la memoria del más acá también, lo que tenemos en la cabeza. Porque si nos llenamos de mala información, vivimos en un aquí y ahora, pero muy amargo. ¿No es verdad? Pero si nos llenamos de buena información, eso no quiere decir mentir. Pues vuelvo a decir, la teshuvá, hay que hacerse cargo de los daños cometidos, daños y perjuicios y otras cosas también. Entonces, yo me arrepiento, pagaré la multa que tengo que pagar, no vuelvo a hacer el coso, pero no me quedo atrapado del mal pensamiento, del mal recuerdo. Que eso no ayuda, sino que castiga. Por eso mismo, ya termino con esto. En el momento del entierro se hace, el motivo original era la gente que hace el lavado y preparación del cadáver, le pide perdón al cadáver, a la persona, al espíritu, por si hicieron algo incorrecto en el momento de coso, tuvieron un pensamiento incorrecto, porque tiene que ser todo hecho con mucha santidad, mucho cariño, mucho respeto. Pero hace unos años, no sé por qué,
creo que solo en Uruguay, no tengo idea, se empezó a que la gente pidiera perdón a la persona, a los familiares, etc. Y es una muy buena idea hacerlo frente al cajón, sí, pedir perdón y perdonar. También. Es decir, y yo también le digo a la gente que agradezcan también las cosas. No solamente el viernes digo de agradecer, hay que agradecer siempre y también agradecer las cosas buenas y pedir perdón y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es una buena manera de que uno haga un cierre, el duelo se va a hacer y el llanto y lo que sea que haya va a estar, pero ir cerrando cosas, porque si dejamos cosas abiertas, si vivimos con cosas del pasado que no podemos solucionar y solamente nos están haciendo daño, ¿para qué lo hacemos? Para nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, pedir perdón, agradecer, ver las cosas bonitas de la vida, no para engañarnos, sino que si ya no lo podemos arreglar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La Shoah hay que seguirla recordando. ¿Por qué? Porque nazis sigue habiendo, gente mala sigue habiendo y la gente que falleció de esa manera se merece que sigan siendo recordadas. Pero no es recordarlos para decir somos víctimas, qué horrible. No, como hubo Shoah, puede haber otra, de judíos o no, pero tenemos que estar atentos a que no vuelva a ocurrir. Como hubo AMIA, tenemos que estar atentos y todas esas cosas malas. Eso es algo que hay que recordar para que no vuelva a ocurrir. Pero si una vez, no sé, me peleé con mi madre, con mi padre por 20 pesos, ¿es necesario estar ahora recordando esos 20 pesos? ¿Y cuántas familias se destruyeron por esos 20 pesos? Por 20 pesos literales, ¿o no? O 20.000 o 20 millones. ¿Tá? Pero el tema de la clase de hoy tenía que ver con si somos Neyamá, ¿por qué nos atrae lo malo? Así que seguiremos la semana que viene, si Dios quiere.